Hola a todos, bienvenidos a la Escuela de Teatro. Mi nombre es Fabiola Bay, soy profesora de Historia de la carrera del profesorado en la materia de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina. Y bueno, en este momento estamos en estos días conmemorando justamente el Día del Lector, ¿no? La lectura, que es algo tan importante que a veces parece estar suplantada por tanta tecnología, pero no obstante ello, la tecnología también nos provee herramientas para seguir leyendo, ¿no? Ya sea el libro físico o el libro virtual o cualquier texto que nos llega a la mano, inclusive, bueno, la lectura visual y audiovisual que está tan presente entre nuestros días. Bueno, para no ser tan extenso esto, ¿no? En realidad, cuando uno estudia historia, como saben ustedes, se lee mucho. Bueno, yo desde muy pequeña, en realidad, la inquietud y la curiosidad me llevó a leer muchos libros. Pero en el día de hoy quería compartirles, en realidad, dos libros o dos textos, ¿no?, que están en estos libros o algunos de estos libros, tomando como eje un tema, que es el tema de la ciudad. Si hay algo que he ido aprendiendo con el tiempo, y no solamente por la lectura, sino también por la observación personal, es que a través de las ciudades uno conoce a la gente, conoce a los pueblos, ¿no? Puede uno ir reconociendo también las características culturales y las identidades de una sociedad. Eh, Voy a compartirles simplemente algunas definiciones. Hay muchísimas, digamos, formas de ciudades. Nosotros estamos acostumbrados a la ciudad de la tradición española, con una plaza central alrededor de la cual se distribuyen los edificios, diferente a la estructura de las ciudades anglosajonas, en la cual no existe esta planta básica, ¿no?, donde hay una plaza seca o una plaza, en el caso nuestro, por ahí con alguno un poco más de vegetación. Y también es diferente a las ciudades árabes, que en realidad se constituyen más que nada casi sin ningún tipo de diagramación, sobre todo las ciudades más tradicionales, sino que la casa, la vivienda, el espacio íntimo es el más importante, rodeado de callejuelas y de pequeños pasadizos en el cual los muros de esas viviendas hacen de alguna manera la demarcación de la distribución dentro de las ciudades. Pero para no profundizar tanto en las características de las ciudades, voy a ir a una cita, ¿no?, de Aristóteles, que decía Aristóteles sobre las ciudades, ¿no? Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quien hay que llamar ciudadanos. ¿Y quién es el ciudadano? Llamamos pues ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativas y judicial de la misma, y ciudad en general al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia de la vida. Claramente estamos también hablando de una época totalmente distinta en las categorías, ¿no?, de quiénes eran ciudadanos y quiénes eran vecinos de las ciudades, ¿no?, aquellos que tenían un poder adquisitivo, que tenían propiedad, ¿no?, que eran propietarios de tierra, que tenían conocimiento. Mahoma, por ejemplo, va a definir, en realidad cuando hace la descripción de las viviendas y de la ciudad, dice: el interior de su casa, dice Mahoma, es un santuario. Los que violen llamándote cuando estás en él faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí, la decencia lo exige. Por eso esta importancia que tienen las paredes muy altas, los muros en las viviendas de los pueblos árabes, ¿no? Y esto que les decía respecto a la diferencia entre la vivencia de una ciudad de Occidente y la ciudad oriental, o las ciudades de Oriente, sobre todo del Medio Oriente. Y para terminar con estas citas solamente, Ortega y Gasset dice: la ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectivas y acotadas, o selectas y acotadas. Me parece muy interesante, y para lo cual, y para traerlo más a nuestro presente y más cercano a nosotros, se me ocurrió también tomar y leerles unas citas
tomadas de algunos de los libros de Eduardo Mallea, un bahiense, un hombre de las letras muy reconocido a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional, que tal vez no es tan conocido en nuestra ciudad. Algunos fragmentos de sus textos. En realidad hace unos años hicimos con dos colegas más un libro sobre la historia de Bahía Blanca a través de la fotografía como recurso histórico, no solamente como elemento accesorio al texto, y también la literatura, ¿no? Y voy a tomar de este libro, Bahía de Viento y de Mar, de la cual soy coautora con dos colegas más, algunos fragmentos de Eduardo Mallea sobre la ciudad de Bahía Blanca. Este es un fragmento que lo tomamos de un diálogo que tiene Eduardo Mallea con Victoria Ocampo y dice: nací en Bahía Blanca y además me gusta haber nacido en Bahía Blanca. Es como si hubiera nacido en la parte del país que iba a querer, a las puertas de su soledad austral tan dulce para mi corazón. En otro de sus libros, Eduardo Mallea, en Historia de una pasión argentina, dice: vi la primera luz de mi tierra en una bahía argentina del Atlántico. Vi mi primer amigo, que fue el viento que venía del océano. Es maravillosa la pluma de Eduardo Mallea, cómo recrea y cómo a través, ¿no?, de sus textos uno puede visualizar la ciudad precisamente de Bahía Blanca. En Todo verdor perecerá, otra de sus obras, habla también de Bahía Blanca, ¿no? Él se fue de muy joven a vivir a Buenos Aires y luego recorrió el mundo, pero en su corazón siempre mantuvo el recuerdo de esta ciudad, ¿no? Dice: un viento incesante azotaba la bahía, los días apacibles eran pocos y la arena de los médanos venía a cada rato traída por aquellos ventarrones intensos. La arena entraba por todos los rincones de la casa, se amontonaba en los umbrales, conquistaba los dormitorios, abría los patios, enceguecía a la gente en la calle. Bueno, parece que nos estuviera un poco contando lo que pasa también, ¿no?, en la actualidad respecto al clima, ¿no?, de la ciudad. En Historia de una pasión argentina también dice Mallea: hasta ese puerto del océano venían barcos a detenerse en la ruta de Magallanes al Cabo de Hornos. Perdido por las calles llenas de aserraderos, luego por los muelles llenos de elevadores, puentes, grúas, me aproximaba curioso a esas embarcaciones. En Todo verdor perecerá, dice: todo es allí prosperidad, todo es comercio, petrooasis en estéril terreno. A la ciudad confluyen y allí de nuevo reembarcan toneladas y toneladas de granos. Internacionales cerealistas, concesionarios, criollos comisionistas, expertos, hebreos, especuladores, agentes despliegan allí la ofinesca acción de su mandato secundario. El pulpo es Buenos Aires, otra de las grandes ciudades, ¿no?, y la más emblemática también para nuestro país, ¿no?, y la capital de nuestra república. Bueno, los dejo con estas reflexiones, y para, de alguna manera, muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de la ciudad en la que vivimos, de nuestro entorno, y es muy importante mantener la identidad, como siempre digo, ¿no?, de las ciudades, mantener viva la esencia de las ciudades, y sabernos también, como ciudadanos de ella, hacedores de su historia. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida a la Escuela de Teatro.